Y seguimos en Percepción con invitados extraordinarios, maravillosos. Y adivinen a quién tenemos acá, a Vero Martínez, una persona y un personaje maravilloso, sensible con la vida, tiene otras maneras de ver el mundo, otras formas de crear. Y la tenemos acá en la línea de emprendimiento y Carlos también la quiere conocer, por supuesto. Vero, bienvenida a nuestro programa. Hola, muchas gracias por la Verito, ¿qué más pues? Hola Carlos, ¿cómo has estado? ¿Cómo han estado todos? Y empecemos. Entremos en materia, Vero. Entonces, cuéntanos por qué eres una mujer emprendedora y vamos hablando y contándole a este público tan maravilloso quién es Verónica. Pero cuéntanos por qué eres una mujer emprendedora, por qué te consideras una mujer emprendedora. Sí, muchas gracias primero por la invitación. La pregunta es muy interesante. Nunca había pensado en algo así y la verdad siento que el emprendimiento empieza con un deseo de cambiar algo, con un deseo de querer innovar, de ir un poco más lejos del estándar y soñar. Es muy importante cuando empezamos a emprender, soñar. Y a veces nos dicen que soñar cuesta porque digamos que el sueño a veces frustra también, ¿cierto? Pero digamos que ese costo sí tiene una forma de pagarse y la forma de pagar en los sueños es con trabajo, con disciplina y sobre todo pues con una resiliencia, porque para ser emprendedor tenemos que tener principalmente resiliencia. Bueno, Vero, nos consta que tu trabajo es constante, es precioso, que se acerca por los textiles, el diseño. Hablemos un poquito de tu formación, cómo llegaste a ese mundo del diseño, del arte, de los textiles. Bueno, contémosle al público pues, que nos está viendo cómo es emprender en esta área tan hermosa. Claro que sí. Como diseñadora gráfica y de vestuario, digamos que el proyecto top que siempre quise hacer se basaba pues en vestuario porque desafortunadamente no tenemos muchas opciones en el mercado y por lo general poco nos importa lo que hay detrás del proceso y compramos prendas muy económicas pero no sabemos que detrás hay una persona trabajando y que esa persona a veces no puede ganarse un salario digno y que ella está pagando, digamos, para que nosotros tengamos una prenda más asequible, pero además de eso viene la tela, ¿cierto? Entonces, digamos que cuando empecé pues con el tema del vestuario siempre quise hacerlo así. Sin embargo, cuando hice el emprendimiento de Verswan, sucedieron cosas externas que me obligaron a pasarme, pues, digamos, a otro emprendimiento que es también, digamos, un poquito como parecido en términos de el deseo de hacer las cosas bien y sinceras, pues, o sea, trabajar con honestidad, que las manos que haya detrás sean honestas. Qué hermosura. Aunque realmente fue un cultivo de lechugas que hice con mi papá, ¿cierto? Digamos que en el momento en que yo saqué la empresa de los vestidos, quise constituirme y hacer todo de forma muy estructurada, pero la vida a veces te pone en situaciones en las que también tienes que hacer algo según las circunstancias que tú tengas o que te demanden en el momento, y creo que eso también hace parte de emprender. Entonces ahí fue muy especial porque nos dimos cuenta que emprender sin propósito no te hace durar en el tiempo. Vero, ahí un paréntesis, Sí. porque me encanta lo que dice Vero y quiero hacer un zoom ahí. Miren lo que ella está diciendo. Ella ha emprendido en muchas cosas y las marcas que tiene actualmente, ya nos va a contar de más. Obviamente todas funcionan a su manera, con una etapa, con dos etapas, con la etapa 10, etc. Pero hay algo bello que dice Vero ahí, con transparencia y con honestidad hacia ese cliente o a ese usuario final, que es que lo hace con amor, que lo hace con un diseño inspirador, que lo hace con una creatividad, un deseo en que el vestido ejemplo que ella diseñó lo va a vestir alguien y se va a ver bello, ¿cierto? Pero imagínense que también tiene este emprendimiento que nos cuenta que es súper bello de lechugas y es una lechuga orgánica maravillosa y yo quiero hacer ese zoom ahí, Vero, de esa responsabilidad por el otro. No es venderle por venderle cualquier cosa, sino también es el sueño de Vero, pero también que ese usuario, ese consumidor final, tenga algo hermoso, que coma rico y que también coma saludable. Entonces cuéntanos un poco por qué esta lechuga, tú sabes el proceso técnico ahí es saludable y por qué
es honesta para ese usuario, Vero. Así es. Desafortunadamente el agro en Colombia es un tema muy complejo porque para tú poder rentabilizar el agro tienes que sacar grandes cantidades, ¿cierto? Lo que llamamos los monopolios de producción, pues, de alimentos. Sin embargo, cuando yo hablé con mi papá sobre cómo íbamos a lograr que ese producto se sostuviera, porque obviamente tú tienes que bajar los precios para competir con los grandes monstruos que ya están en el mercado. Entonces yo le dije, ¿cómo vamos a hacer? Tenemos que buscar una alternativa. Y lo primero que hicimos fue buscar que la lechuga fuera sana, o sea, que fuera una lechuga limpia, sin pesticidas, ¿cierto? Controlada, de tal forma que no afectara ni la salud de las personas que fumigan o están en el cultivo y sobre todo de las personas que consumen el alimento. Entonces, eso fue lo primero que hicimos. Y lo segundo fue darle como una vuelta de tuerca a la presentación. Actualmente nosotros no vendemos la lechuga normalmente, sino que la vendemos como un buquete de ensalada premium, donde mezclamos 3 especies, que de hecho pues no salieron pues como de forma accidentada, sino que fue un proceso donde hicimos muchos ensayos, buscamos las que fueran dulces, las que combinaron mejor. Ese cultivo pasó por muchas pruebas hasta que logramos el punto. Uy. Y cuando ya teníamos ese producto de calidad, logramos entrar al mercado. No es fácil, nos demoramos más o menos 1 año y medio en hacerlo, pero valió la pena. Vale la pena innovar. Qué maravilla. Y también en esa misma línea tiene una marca de bebidas saludables, ¿cierto? De postres saludables. Entonces también allí maravilloso, Vero, porque va en esa línea saludable, ¿cierto? De las comidas. Exacto. Y de las bebidas. Exacto. En ese frente lo que hemos hecho es buscar cómo meternos dentro de la industria, pero para cambiar las cosas que la industria, digamos, ha hecho constantemente para ellos rentabilizar más. Pues digamos que para ellos no es importante si cierto aditivo o cierto preservante o colorante va a impactar en el tiempo, pues ellos dicen, no, pero es que está regulado, mínimas cantidades, pero claro, para ellos es más fácil usar este tipo de químicos que ya están en el mercado, que son más económicos, y tú casi que poder cambiar algo así, porque el producto que tenemos se llama Chia Cream, es casi que un reto, no es fácil. Entonces este producto también buscó pegarse de elementos muy naturales, pero también de pensar en la línea de producción que hay detrás. Bueno, miremos entonces este gran emprendimiento, esta gran mujer que aborda no solamente los textiles o el diseño de modas, sino también el tema básico, fundamental de lo humano, que es la nutrición. Hablemos un poquito de cómo sostenerse en el tiempo, cómo generar estrategias para no darse por vencido en el primer intento, en los primeros meses, y tratar de, en ese propósito, conservar la perseverancia, conservar la cordura y conservar también el capital, de manera tal que uno no se desilusione en todos los planos. Yo pienso que ahí lo importante es uno ser honesto con uno mismo y saber que está conectado con un propósito real, ¿cierto? Porque es que a veces pasa mucho que queremos dinero fácil y entonces montemos un negocito para rentabilizar acá y entonces somos picando y picando y picando. Cuando realmente hay un propósito, aunque no estés rentabilizando hoy, estás conectado con tu propósito y eso te hace dar mínimo satisfacción. Y esa satisfacción al menos es el impulso para arrancar, ¿cierto? Muy bien, Vero. Contémosle también a nuestra audiencia dónde te encuentran, dónde pueden acceder a estos productos deliciosos, cómo pueden vestirse con tus productos también, con tus iniciativas y que de alguna manera pues la gente acceda a estos bienes y servicios que son de primera calidad. Y también, Vero, ahí que nos cuentes eso y que nos cuentes estos postres, cómo están constituidos, porque tienen unos ingredientes deliciosos y además supernaturales. Entonces, que combinemos esa respuesta, como de dónde te podemos encontrar, pero además esos postres que tienen allí, que tienen esos postres. Claro que sí, hablando de la Chia Cream, es un postre que fue pensado para reemplazar el helado, ¿cierto? Digamos que el helado es lo más irresistible para todos, pero el helado actualmente es aire, preservantes, saborizantes y colorantes, entre esas grasas trans, que es digamos lo más delicado. Entonces lo que hicimos fue hacer un postre que fuera nutricional. El placer nutricional es un reto para muchas personas porque, o sea, si tú quieres sacar un postre que sea rico, muchas veces tienes que sacrificar la salud. Tal cual. Aquí lo que hicimos fue buscar dar nutrición, pero también que la gente pudiera acceder al sabor, un sabor delicioso.
Y él contiene semillas de chía, que las semillas de chía es un superalimento, tiene minerales, proteínas, vitaminas, activa el colágeno del cuerpo, excelente para la digestión, excelente para el tema de la hidratación y otros ingredientes que son naturales, ¿cierto? Si me quieren buscar en las redes sociales, me pueden buscar en el Montelicia, es el producto de Chia Cream. Montelicia. Montelicia. También se los vamos a contar acá para que los veamos y también en foticos que ponemos después, ustedes saben, en Instagram, vamos a mostrar los productos de Vero para que la encuentren también. Así es, en el tema de vestuario me pueden buscar como Versuan. 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 Exacto, Ver de Verónica y Swan de Cisne, Versuan. Y ya pues en las lechugas, pues ahorita actualmente sí estamos ya en el mercado. Nos pueden buscar en diferentes plataformas como La Vaquita, Supermoo, OR, y bueno, básicamente son eso. Bueno, y encuentran una lechuga entonces nutritiva, saludable y con honestidad. Vero también es diseñadora, como nos decía Carlos, y yo quiero que nos cuentes precisamente con ese diseño ahí que es maravilloso, la comunicación o la semiótica que hay en ese diseño invisible y en ese tema gráfico que vemos allí en esos colores, porque cada una de las marcas, como acabas de explicar, que eso es muy hermoso y te representan. Entonces, por ejemplo, Versuan, ese simbolismo o ese significado que nos cuentes un poco allí. Además, porque también estás en un terreno muy fértil, que es el terreno de la educación. Y allí ejercer lo gráfico, también lo ideográfico, no es tan sencillo, porque hay demasiados ojos, hay una perfección en la constitución de las figuras y también un cuidado en los mensajes. Hablemos pues de esto con profundidad y nos alegra mucho pues que tú estés también ahí como en ese campo tan especial. Claro que sí, para, digamos, nosotros como diseñadores lograr ese punto donde podamos ser un puente de conexión, ¿cierto?, entre las personas que están esperando un mensaje y nosotros que emitimos ese mensaje. Obviamente hay que estudiar, pues, qué es lo que queremos comunicar, ¿cierto? Entonces, en el lenguaje que se ha usado, ya digamos que hay un manual y un estándar, pero tenemos a veces que arriesgar un poco la fórmula y tratar de conectarnos emocionalmente con el público para poder lograr más, ¿cierto? Porque digamos que no es fácil que tú en una imagen que va a ser leída en 3 segundos, porque digamos antes la gente leía una imagen en 15 segundos, ya tenemos 3 segundos para comunicar. Entonces ahí tienes que poner todos los componentes necesarios para alcanzar el objetivo, ¿cierto? Ni más ni menos, y tienes 3 segundos. Entonces claro que sí es un reto. Y las marcas, cuéntanos ese significado de las marcas, Vero. Con respecto a las marcas que se crearon, también cada una fue pensado obviamente para su público objetivo. Hablando, por ejemplo, del tema de Bacaleón, que es la marca de lechugas, ¿cierto? Bacaleón significa realmente gloria y valentía. Cuando creamos ese nombre, pues es interesante ese nombre porque se sale un poco de la regla, de lo común, ¿cierto? Pero también es una forma de crear. Cuando tú creas es válido salirte un poco con el sentido de crear también emoción. Y por ejemplo, en el público ha gustado mucho ese nombre porque conecta desde la emoción. Nos encanta, qué maravilla. Vero, hermoso, no nos podemos quedar hablando 1000 horas con Vero siempre. Y yo quisiera saber ahí, para ir cerrando un poco, pero esto no lo puedo dejar. ¿Por qué decimos Vero y que el público lo entienda? Porque muchas veces decimos, eso es una iCar, eso es una imagencita, eso es un logo y punto. Esa importancia de leer la imagen, de producir la imagen, pero a la vez de leer la imagen y también ser consciente y responsable de las imágenes que consumimos o vemos, porque leemos las imágenes y porque es importante eso de leer las imágenes, ¿cierto? Es sumamente importante leer las imágenes y saber qué estoy yo interpretando como diseñador para poder comunicar de forma objetiva las imágenes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la gente no solamente lee imágenes, la gente ahí lee o se conecta a través de otros lenguajes, porque la imagen es un lenguaje que te está conectando a nivel emocional, a nivel psicológico, ¿cierto? El conocimiento que puede tener una imagen sin palabras, ¿cierto? Entonces, obviamente es muy importante el manejo de la imagen y cómo podemos comunicar con ella de forma responsable. Tal cual, y también de leerla y saber consumirla y saber ver mucho más, no solamente el texto se lee, sino también las imágenes, como Vero como diseñadora nos está diciendo acá. Bueno, Liliana, el tiempo en televisión es demasiado cortico, se nos ha ido esta conversación como
por dentro de un tubo. Y queremos finalizar conectando este asunto del vestir, del textil, de la vida que otorga el alimento, la nutrición a través de las lechugas maravillosas que ustedes hagan y de los productos también de estos postres deliciosos. La única inquietud que me queda es también cómo construyes ese sentido en esas prendas de vestir, cómo las dotas, digamos, de algo diferente. No es solamente una maquila que está cortando automatizada y bordando y cosiendo y sacando para el consumo como si fuera, digámoslo así, un tema de rellenar cuerpo, tener dorsos de millones y millones de personas y vistiéndolos, digámoslos, con cierta uniformidad. ¿Cuál es ese valor agregado a esos textiles? Y también un consejo para estas audiencias que están ahora tratando de emprender. Así es, digamos que como diseñador partimos de algo que es a veces muy abstracto, ¿cierto? Pero vamos moldeando, digamos, llegando a la síntesis de un conocimiento que nos permite expresarlo en una imagen o en una prenda o hasta en un postre, ¿cierto? Entonces, en el caso del vestuario es un reto también, porque a veces pensamos que es solamente hacerlo por hacerlo, pero detrás de ese cuello redondo, ese cuello V, hay un significado, ¿cierto? Y hay una intención. Y digamos que eso es lo que se evalúa. En el caso de Verswan se evaluó que las prendas fueran ecológicas para que no se contaminara el medio ambiente, ¿cierto? E igualmente las personas que usan estas prendas. Hermoso, son decisiones de marca y responsabilidad que ella tiene con ese deseo. Y mire esa postura de marca, es decidir que se haga no contaminable para el medio ambiente. Vero, es maravilloso ver este diseño que podemos imprimir tanto en las prendas como en la comida, como en el cultivo. Miren que el diseño, Vero lo lleva y lo trasciende mucho más y eso es increíble. Cada decisión es una postura de marca y cada decisión de diseño va mucho más y trasciende mucho más, así que eso es maravilloso y te felicitamos por eso, Vero, claro, porque realmente haces marcas responsables, pero con un sentido y una magia especial. Así que felicitaciones, Vero, y gracias por aceptar esta invitación a Percepción. Un mensaje final, Vero, por favor. Emprendan y conéctense con aquello que realmente aman. Pienso que esa es la clave, no importa, digamos, en qué fase del proceso estemos, hay que arrancar. Porque a veces, digamos, nos atamos o, digamos, nos bloqueamos porque vemos por allá el punto 5 muy lejano. Pero es que podemos hacer el 1, podemos hacer el 2, y ahí vamos yendo, y cuando menos pensemos ya vamos a tener eso que queremos, pero hay que arrancar. Y algo que dice Vero que me encantó, es que es algo que nos guste, que vaya con nuestro deseo. Y miren, al principio es posible que no ganemos mucho con ese emprendimiento, con ese sueño, pero si nos llena de satisfacción, de alegría, quizás lleguemos a ese punto 5 de una manera maravillosa porque estamos con esa satisfacción, con esa alegría de ver nuestro producto, de ver nuestro sueño realizado. Así que eso me encantó, Vero, lo que hayas dicho, porque se realiza como un deseo allí en nuestros emprendimientos. Sabemos que emprender no es fácil, pero miren que no es imposible, es conectarnos con ese deseo y darle a la gente como ese amor o esa magia que queremos ver en ellas. Así que, Vero, felicitaciones, gracias por estar en Percepción y de nuevo un aplauso para Vero. Que estén muy bien, nos vemos con más personajes y más invitados especiales acá en Percepción. Chao.